La fiebre del oro. Introducción. Sabemos que la civilización actual se desarrolló en función de la extracción del oro, porque era necesario para mantener la vida en la superficie del planeta Nibiru. Actualmente podemos decir que ha regresado la fiebre del oro, porque estamos retornando al patrón oro de nuevo todas las monedas de los diferentes países. El patrón oro es necesario para poder restablecer la justicia económica entre todos los países en el planeta. Este tuvo que ser eliminado por los regresivos para controlar a la humanidad a través del dinero, porque intercambiaban el oro con los Anunnakis a cambio de tecnología, principalmente bélica. Resumen del proceso. Aunque ya hemos dado suficientes detalles sobre este aspecto en otros artículos, voy a resumir la trayectoria del oro y contestar las interrogantes esenciales. 1. Enki, genetista Anunnaki, produjo nuestra raza con las debilidades necesarias para utilizarnos como peones para extraer el oro requerido para mantener la vida en la superficie de su planeta. 2. Nos creó con un deseo sexual límbico para reproducirnos rápidamente y así poder obtener la mano de obra a corto plazo, aspecto que se revierte en contra de sus intereses a largo plazo. 3. En la medida que crecía la humanidad se creaban las divisiones de todo tipo, incluye la segmentación en países, se desarrollaba la sumisión del colectivo humano por las vías que fueran necesarias. 4. Evolución de los sistemas socioeconómicos, esclavitud. Sociedad feudal. Democracia, /socialismo. Democracia, neoliberal. Nuevo orden mundial. Todos los sistemas son iguales, solo cambia el grado de sofisticación acorde a los tiempos. Similar, compuestos por 1. Un rey, monarca, emperador, presidente. 2. La nobleza, aristocracia, legisladores, grandes empresarios. 3. El pueblo que realiza el trabajo productivo, que sostiene toda su sociedad de casta. En la Biblia dice que Jehová, Enlil, dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dentro de su sociedad de castas siempre han habido luchas internas por el poder, dentro del mismo país, y otras que llevaban a las conquistas de los países más poderosos sobre los más débiles. La fiebre del oro. La civilización tenía un objetivo, extraer oro. Pero la explosión demográfica les hacía cada vez más difícil poder manipular a la humanidad. Los objetivos de las colonizaciones, como la de América, eran para saquear su oro. Siempre existió una minoría de seres de luz no controlados por los regresivos, que trabajaron para la agenda de la luz, de acuerdo a los planes y estrategias formuladas para conducir a la liberación de la humanidad. Por lo que se fue acumulando oro fuera de los alcances regresivos para ser utilizados en estos tiempos de liberación de la humanidad. Oro por espejos. Siempre se ha dicho que los colonizadores les cambiaron a los indígenas oro por espejos, pero la realidad es que vinieron a eliminar la raza indígena porque su nivel de conciencia no era controlada por su Matrix 3D. Hay que resaltar que la historia enseñada a la humanidad, tanto a través del sistema educativo, así como el heredado a través de la tradición boca, oído está repleto de mentiras, vistiendo al héroe de villano y viceversa. La mentira juega un papel fundamental para los regresivos, así como la verdad para nosotros. La eliminación de la esclavitud condujo a la creación del dinero para un nivel más sofisticado de esclavitud. Recuerden que la humanidad estaba sometida al oscurantismo para evitar el desarrollo tecnológico que le condujera a la liberación. Pero el crecimiento de la humanidad hacía incontrolable poder manipularla. Claro que la Federación Galáctica de la Luz empujaba el desarrollo tecnológico traspasándolo a algunos seres de luz encarnados. Oro por tecnología bélica. El dinero soportado en oro es una regla justa para que los países puedan intercambiar sus bienes y servicios. Por ello los regresivos idearon un plan para imponer su dominio a través de una moneda controlada por ellos mismos, pero para imponerla a la fuerza necesitaban mejores tecnologías bélicas, por lo que negociaron con los Anunnakis de entregar el oro que daba soporte a su moneda a cambio de tecnología bélica, como la nuclear. Esto condujo a un proceso de eliminar el soporte de oro al dólar y así evitar que pudiera ser auditado. Este proceso llevó a tener que privatizar el Banco Central de Estados Unidos y crear la Reserva Federal que les permitiría imprimir dinero sin ningún control.
De esta manera, convirtieron el dólar en el soporte de las demás monedas y por supuesto con su alta tecnología bélica y el control del dinero impusieron el petróleo como justificación de soporte a su moneda inorgánica. Implantaron el petróleo como la fuente de energía que mueve el mundo y el dólar de Estados Unidos como la energía de intercambio de la producción tanto en bienes como servicios en todo el mundo. Así instauraron el petrodólar con el único valor de confiar en ellos o prevalecer a la fuerza. En la década de 1970 se concluye el plan de imposición del petrodólar y hasta se recoge, posteriormente, todo el oro depositado en los bancos centrales de diferentes países y se mueve hacia Fort Knox. Obviamente el desarrollo de Nezara y la salida de los Anunnakis del planeta en 1995 por invitación del Padre Creador, cambia las reglas de juego porque ya el oro no tiene que salir del planeta. Por lo que se puede acumular para la vuelta al patrón oro. Sin embargo, también era una oportunidad para que los regresivos pudieran adquirirlo para poder soportar el petrodólar en el caso que fuere necesario y así no perder el control sobre el planeta y la humanidad. La nanotecnología. Introducción. Toda tecnología, al igual que un cuchillo, puede ser utilizada con fines constructivos o destructivos, todo va a depender de las manos que la utilicen. Los seres regresivos tienen sus objetivos bien definidos y necesitan de nosotros para sostener su civilización. Todo lo han logrado porque, 1. Nos crearon seres unidimensionales para que solo pudiéramos percibir su Matrix 3D. 2. Nos dejaron un cuerpo mental sin conexión espiritual, huérfano para manipularnos a través de nuestra mente. 3. Nos crearon una fuerza sexual instintiva, que con las dos limitaciones anteriores nos pueden manipular fácilmente. Además, produjeron una estructura de castas, de manera que nosotros somos parte de la base de la pirámide convertidos en su fuerza productiva, esclavizada inconscientemente en su Matrix 3D, con la dificultad y la imposibilidad de ascender dentro de sus castas para percatarnos de la realidad. Nos intoxican, enferman, envejecen llevándonos a la muerte y nos reencarnan con el borrado de memoria. Pero también crean instituciones desinformativas, nos mienten descaradamente, hasta con la manipulación genética de alimentos saludables como la soya transgénica. La nanotecnología. Llegaron al punto de utilizar una tecnología de magnífico valor como la nanotecnología para someternos aún más, ya que HAARP y las estelas químicas no son suficientes. Pues utilizan las tecnologías no con fines curativos, sino con fines destructivos, como el de afectar nuestra glándula pineal, que es la que nos comunica con otras dimensiones, ya reducida por las. Aquí debería mencionar un término con el que identifiques que me refiero a la introducción de alguna sustancia en tu cuerpo mediante un objeto alargado y con punta de metal, pero no digo su nombre tal cual porque las redes sociales penalizan el video, pero tú ya sabes a lo que me refiero, y el flúor, agregado al agua, pastas dentales, servilletas y papel higiénico. Haciendo uso de esta tecnología es que deciden insertarnos, a través de sus. Aquí debería mencionar otra vez un término con el que identifiques que me refiero a la introducción de alguna sustancia en tu cuerpo mediante un objeto alargado y con punta de metal, pero no digo su nombre tal cual porque las redes sociales penalizan el video, pero tú ya sabes a lo que me refiero, entonces nos insertan los nanorobots, llegando al punto de que estos se mantienen inertes en nuestro cuerpo hasta recibir la orden a ejecutar a través de comandos vía la televisión y otros equipos electrónicos. Resulta increíble que, a pesar de todo, la humanidad siga hacia adelante y aunque hemos recibido la ayuda de los galácticos, hemos logrado resistir todos los embates regresivos a través del tiempo, lo suficiente para que se orquestara el plan de liberación y se ejecutara hasta llegar al triunfo total. El triunfo es nuestro e irreversible, por esto. Todo lo que viene es infinitamente maravilloso. La tecnología 5G. En las redes de comunicación inalámbrica. Hay que resaltar que los regresivos siempre nos venden el mundo invertido, porque es el mundo como les conviene a ellos, así nosotros se lo producimos con nuestro poder mental creativo. ¿Por qué? 1. Porque así nos utilizan para crear las líneas de tiempo para sus beneficios. 2. Porque hipnotizan a la para evitar que conozcan la verdad y esto los lleve a elevar su nivel de conciencia y liberarse de la cárcel a nivel de conciencia. Todo pulso electromagnético emitido por un transmisor y recibido por un receptor establece una comunicación inalámbrica.
Estos transmisores y receptores funcionan con energía eléctrica que se convierte en ondas electromagnéticas que se esparcen por el aire trayendo y llevando las informaciones. Estas ondas electromagnéticas emiten radiaciones las que, en mayor o menor grado, afectan a nuestros cuerpos proporcionalmente de acuerdo a la cercanía o lejanía en que estamos de la potencia de un transmisor o receptor. Sin embargo, estas radiaciones han sido emitidas por tecnologías utilizadas desde hace más de un siglo por equipos eléctricos, principalmente por transmisiones inalámbricas de las emisoras de radios, emisoras de televisión, comunicaciones de radios aficionados. En frecuencias que van desde menos de 3 Hz hasta los 3000 GHz. Recuerden que todo el universo se trata de vibraciones, solo que estas son vibraciones producidas por un equipo eléctrico. Por lo tanto son vibraciones artificiales que afectan a los seres vivos al igual que los isótopos de los elementos. Las radiaciones producidas por los equipos eléctricos afectan proporcionalmente de la siguiente manera, 100% acorde a la potencia del equipo cuando estamos pegados al transmisor o receptor. Proporcionalmente disminuye en la medida que nos vamos alejando del mismo. Recibimos radiaciones de miles de transmisiones que atraviesan nuestro cuerpo cada segundo, parte de las cuales son absorbidas en nuestros tejidos y afectan negativamente nuestra salud, porque deben ser eliminadas por ser toxinas para nuestro organismo. En realidad, los regresivos lograron controlar al humano con frecuencias bien bajas. Lo hacían a través de su proyecto HAARP y con dispositivos colocados junto a las antenas para teléfonos celulares con tecnologías 4G y 3G. De hecho, ellos colocaron un campamento militar en cada nodo de la red de conciencia Anunnaki, en los cuales hay dispositivos para alterar y controlar la red de conciencia humana. Hay que entender que todo esto es control y manipulación de la humanidad, esa es la verdadera guerra entre la luz y la oscuridad. El punto es que llega la tecnología 5G, la que funciona similar a las anteriores, porque igual utiliza el espectro electromagnético y sí, afecta nuestro cuerpo, pero ligeramente más que la tecnología 4G o sus predecesoras. Sin embargo, el horno de microondas, el cual calienta con puras radiaciones electromagnéticas, no con calor convencional como el horno normal, inserta grandísimas cantidades de radiaciones en forma de calor y estas pasan a nuestros cuerpos al ingerir los alimentos calentados o cocinados en ellos. El horno microondas es el principal precursor de la enfermedad que conocemos como cáncer, entre otras. ¿Por qué los regresivos desacreditan la tecnología 5G? Porque la red 5G maneja velocidades de transmisión mucho más rápidas que las tecnologías anteriores, siendo necesarias en las comunicaciones de cada uno de nosotros a través del nuevo soporte de conexión en el Internet con los satélites Starlink, comunicaciones no controladas por los regresivos. Explosiones actuales de Internet, la gran mayoría cableada, son administradas por los regresivos, así que pueden impedir las operaciones entre nosotros y el sistema financiero cuántico, QFS, mientras que la tecnología 5G es tecnología fuera de su control, al igual que la de los satélites Starlink y ambas son el soporte de interconexión de nosotros y el sistema financiero cuántico. QFS. Son las razones por las cuales hemos visto un gran ataque de informaciones falsas sobre el sistema 5G para ver si la humanidad las cree y los destruye, como han intentado hacerlo. El sistema 5G es tecnología galáctica pasada a Huawei y los teléfonos móviles o celulares tuvieron que ser producidos como se evadir el boicot que lograron sobre la empresa Huawei en los móviles 5G en Estados Unidos. Los regresivos son muy astutos y tienen una inmensa experiencia manipulando. Como controlan los medios de comunicaciones masivas, tienden a una vez más vendernos caramelos envenenados. Las cámaras de luz de cristal y las medbeds. Introducción. Sabemos que esta realidad conocida como Matrix 3D en la superficie del planeta Tierra es una realidad, funciona como una realidad en un mundo natural. Lo que implica que lo que sucede está manipulado por seres regresivos que se aprovechan del libre albedrío de la galaxia para utilizar la superficie del planeta y a los seres humanos para sus beneficios particulares. Ellos deliberadamente limitaron nuestro ADN y envenenan nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo vital y nuestro cuerpo material para enfermarnos, envejecernos y producirnos la muerte, para, como se dice en el nuevo argot tecnológico, resetearnos de fábrica. Lo que indica que la salud total y la juventud eterna son condiciones naturales y normales en los seres humanos, condiciones que nos han sido robadas literalmente.
Las cámaras de luz de cristal. Son salones con tecnología desconocida para una civilización que actúa directamente desde el ADN original del ser humano y reconstruye cada célula de su organismo, convirtiéndonos en seres 100% saludables y jóvenes, hasta emocional y mentalmente. Fueron utilizadas en civilizaciones anteriores en nuestro planeta y llegó a ser desvirtuada en la civilización de la Atlántida, donde la avaricia llevó a la corrupción en el poder, atrapando a la élite. Hubo conflictos entre empresarios, militares y políticos contra los maestros prístinos que se oponían a su uso indiscriminado. Estas sagradas cámaras se utilizaron para reconstruir a los esclavos para que trabajaran tandas extendidas para producir mayores rendimientos patrones, igual sucedió posteriormente en Egipto. En los planes originales de rescate de la humanidad por la Federación Galáctica de la Luz en el 2014, era que cada mentor de los 144.000 guerreros de luz encarnados en la superficie del planeta iban a buscar y llevarnos a estas cámaras de luz de cristal para devolvernos la pristinidad en nuestro cuerpo físico. Las Mad Bats han adquirido este nombre como apócope de su denominación como camas médicas. Son dispositivos individuales de alta tecnología que ejecutan funciones similares a las cámaras de luz de cristal, o sea que reconstruyen cada célula de nuestro organismo a partir de su programación en el ADN original. Han estado produciéndose masivamente para ser colocadas en los edificios de los hospitales públicos en cada país, también en clínicas privadas para brindar gratuitamente este servicio de salud a todos los seres humanos. De hecho, están siendo utilizadas actualmente por los militares que están trabajando en el rescate de los niños secuestrados por los regresivos para la producción de adrenocromo. Siempre vienen las inquietudes sobre cuándo van a estar disponibles para todos. Si es verdad que van a ser gratuitas, la respuesta es que van a ser totalmente gratuitas como lo en los mundos naturales. La fecha de disponibilidad la ponemos cada uno de nosotros con nuestro accionar de difundir la verdad para despertar a los hipnotizados dentro de la Matrix 3D. Es casi seguro que van a estar disponibles este año, pero depende del nivel de conciencia colectivo de la humanidad en la superficie del planeta. Las líneas de tiempo. Introducción. Quiero explicar muy bien este concepto para que todos puedan entender ampliamente y le den el gran valor que merece al tema y sus derivaciones. Al comprender este artículo vamos a poder entender mejor nuestras vidas. Vamos a poder poner la pieza que falta del rompecabezas, para que no demoremos en ejecutar nuestras tareas dadas dentro de nuestras misiones de vida. Esto porque veo lo fácil que la red de conciencia Anunnaki nos vuelve a atrapar y se nos hace muy difícil mantenernos anclados fijamente en la red de conciencia crística. Tenemos que alcanzar el punto de no retorno, así aunque bajen nuestras vibraciones, no nos desconectemos de la red de conciencia crística. El tiempo. Por experiencia y educación aprendemos que el tiempo se compone de 1. Pasado, 2. Presente, y 3. Futuro. Sin embargo, esta composición aplica al tiempo en esta artificial Matrix 3D, cuyo tiempo también lo es. El ejemplo más claro son las zonas horarias que conocemos. Cuando en China es medianoche, en gran parte de América es mediodía del día anterior de China, entonces los chinos viven el futuro de América. Cuando nos comunicamos con ellos sería una conexión al futuro para los americanos y al pasado para los chinos. La realidad es que el tiempo es una ilusión aplicada a los movimientos de rotación y traslación del planeta, cuya velocidad depende de la intensidad de un campo magnético que descubrió Winfried Schumann, que es generado por el nivel de conciencia promedio del colectivo humano. El espacio. Es un lugar específico, el sitio donde nos encontramos, el cual podemos referenciar actualmente con mucha precisión con las coordenadas GPS dadas por satélites o por referencias geográficas aprendidas por enseñanza, como continente, país, ciudad, sector, calle, número, etc. Como podemos notar, necesitamos de una localización y de la hora exacta para poder hablar con propiedad de un evento sucedido o sucediendo. Los eventos del futuro. Cuando hablamos sobre posibles sucesos en el futuro, las predicciones, necesitamos más que el espacio y el tiempo para poder determinar lo que va a suceder, y es cuando se complica, pero voy a explicarlo de la forma más posible. Los eventos que acontecen ahora determinan el siguiente evento a suceder, es la aplicación del principio de... Voy a poner un ejemplo para mejor comprensión. Si vemos un encuentro deportivo en el cual el ganador clasifica para la siguiente ronda y el perdedor queda descalificado,
entonces podemos ver que el resultado del partido determina el futuro, de acuerdo al equipo que gane el mismo. O sea que dependiendo de quién gane el partido en la actual línea de tiempo va a determinar el próximo evento a suceder. Asimismo aplica para cada suceso dentro del partido, el cual influye en su resultado y así sucesivamente. El ejemplo más clásico será el del resultado de unas elecciones presidenciales. Va a existir una línea de tiempo posible de acuerdo al candidato que gane las mismas, pero existe la posibilidad de que haya fraude o se engañe al electorado para favorecer el triunfo de un candidato específico. Las líneas de tiempo. Ahora lo importante es entender que cada pensamiento de cada ser humano afecta el nivel de conciencia promedio de la humanidad y este promedio auspicia los eventos futuros que van a suceder. Los regresivos tuercen, con sus engaños, los pensamientos del colectivo humano para crear los eventos que les favorecen. ¿Cómo y por qué lo logran? Los traigo hasta aquí para que entiendan que toda la realidad de nuestra civilización ha sido manipulada por los regresivos a través de sus engaños y mentiras, hacen que los humanos creen su línea de tiempo, utilizando su poder creativo. Es por esto que para auspiciar los cambios vibracionales en la media de la conciencia del colectivo y difundir la verdad, para que la humanidad la conozca y materialice la línea de tiempo natural que le corresponde. Este es el gran papel de la verdad que revelamos por mandato de nuestro Padre Creador, para 1. Atraer y despertar al batallón de los 100 a través de sus redes sociales en todo el planeta. 2. Iniciando el rescate progresivo de la humanidad al ir desvaneciendo su Matrix 3D por inanición. Proceso que va facilitando el trabajo de la Alianza Terrestre. 3. Orientar durante el evento a todos los hipnotizados conmocionados por su abrupto despertar al ver morir el mundo que creían real. Es nuestra responsabilidad conocer y difundir la verdad para poder liberar a la humanidad de su esclavitud. Introducción. Vamos a dar nuevos detalles que sirvan para complementar las informaciones anteriores y permitan tener una mejor comprensión de los eventos ocurridos desde la recesión económica de 1929, como segundo ataque regresivo después de la Primera Guerra Mundial, hasta el tiempo actual que es la finalización de la Tercera Guerra Mundial. Es muy importante resaltar cómo se interrelacionan los hechos, ya que el operandi de los regresivos siempre es el mismo. También es parte de su estrategia, la cual explicamos en el capítulo que llamamos El sapo en agua tibia. Los regresivos agendan hasta con décadas de anticipación las acciones en contra de la humanidad, incrementando las acciones de una manera infinitesimal, para que no lo noten, llevando a la humanidad a la línea de tiempo que a ellos les conviene para sus fines nefastos de vivir como reyes, mientras que la masa humana vive esclavizada en la miseria. La crisis del 1929. Conocida como la recesión económica del 1930. La Primera Guerra Mundial sirvió muy claramente para diezmar la población humana en Europa, millones de muertos, así como lo hicieron con la peste bubónica, las guerras santas, el Santo Oficio, etc. Vamos a interrelacionar con la actualidad los siguientes eventos: la pandemia de la peste bubónica, biológica. Las guerras locales y mundiales, militar. Las crisis financieras, económica. Los genocidios focalizados como la Inquisición, hoy asesinado socioeconómico y virtualmente, etc. Menciono estos eventos porque siempre van a ser similares, puede ser que un poco más sofisticados, pero el modus operandi siempre va a ser el mismo. Les toca a ustedes encontrar las relaciones adicionales entre ellos. Obvio que vamos a exponer nuevos detalles que les sirvan de guía para encontrar el hilo de Ariadna. Tienen que estudiar hasta profundizar en las informaciones que hemos divulgado, para poder captar la realidad y así poder liberarse de la esclavitud, si no van a estar sujetos a seguir siendo manipulados por ellos. Sale el mundo de la Primera Guerra Mundial, acción cometida para debilitar a la sociedad y que se haga más maleable a sus manipulaciones. Años después se provoca una crisis financiera sin precedentes para terminar de debilitar a la sociedad, sumiéndola en la pobreza. Cuando termina su nueva dosis de crisis económica, ya preparaban la Segunda Guerra Mundial como el siguiente evento para debilitar aún más socialmente a la humanidad, obviamente a través del terror, un concepto que es muy familiar. El ascenso de Hitler al poder. Hitler sube al poder con el apoyo económico de varias corporaciones de Estados Unidos como la Standard Oil of New Jersey, el Chase Manhattan Bank, la Texas Company, la International Telephone and Telegraph Corporation, Ford,
Sterling Products, etc., a través de Prescott Bush, ya que su suegro tenía excelentes contactos en Alemania. Prescott Bush es abuelo de George W. Bush, interesante coincidencia, ¿no? Así es llevado Hitler al poder, por sus acciones idóneas para ser manipulado y llevarlo a una Segunda Guerra Mundial para vencer a la Unión Soviética y tomar el control de Alemania y Japón. Les relato una acción del nazismo para justificar tomar control de la sociedad alemana. Un piromaníaco quema un edificio, evento que permitió a Hitler suspender todos los derechos civiles en Alemania, igual que sucedió casi 70 años después con la demolición de las Torres Gemelas en el 9/11 y George W. Bush hace lo mismo a través de la ley Hitler fue auspiciado por Prescott W. Bush hace exactamente lo mismo. Los regresivos siempre van a ejecutar el mismo guión, solo que siempre aplicando la teoría del sapo en agua tibia, para que la sociedad se percate de sus fines nefastos. La Segunda Guerra Mundial. Manipularon a Hitler para llevar una guerra mundial, al igual que como intentaron hacerlo al provocar a Vladimir Putin en el 2014 con la guerra en el Donbass. Al ver que no pudieron derrotar a Rusia, que era su objetivo principal, deciden trasladar el nazismo a Estados Unidos vestido de democracia. Para esto crean el falso ataque en Pearl Harbor para justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra y lanzar 2 bombas nucleares a la población civil japonesa para hacer abdicar. Igual sucedió en Alemania en la Primera Guerra Mundial y tomar el control total del país. Así se alzan con el control parcial de Alemania, ya que quedó dividida, como lo está Ucrania actualmente. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial iniciaron la creación de las instituciones globales, pero manipuladas por ellos porque el siguiente objetivo era controlar a la humanidad de una manera más sutil, porque con la explosión demográfica y la evolución social podían percatarse de sus manipulaciones. Así se crearon las instituciones como ONU, OEA, OMS, FMI, BM, BID, etc. También insertan a Israel en Medio Oriente con la justificación del sobredimensionado holocausto, para controlar el petróleo que se convertirá en sociedad. Recordemos que habían secuestrado los descubrimientos científicos de Nikola Tesla desde finales del siglo XIX, porque traían tecnologías que beneficiaban a la humanidad. Colocaron en las oficinas de patentes a títeres como Albert Einstein para secuestrar toda patente pro humanidad. Hay más de 6.000 secuestradas. Por lo que el petróleo y el dólar de Estados Unidos se forzaron a convertirse en las energías vitales para mover a la civilización. Así se inició el camino hacia el petrodólar. ¿Les suena este término? En la década de 1950 se inicia a cambiar el modelo de los dictadores, previamente colocados por ellos, a gobiernos democráticos manipulados por ellos, tan democráticos como el nazismo llevado a Estados Unidos ante el fallido intento de detonar la Tercera Guerra Mundial a inicio de 1960, comienza el genocidio focalizado de la juventud nacionalista en el continente americano. Inclusive a través de guerras para introducir las drogas en los militares sobrevivientes traumatizados para repercutir en la sociedad. Proyectando el filme del Apolo 11 alunizando para conseguir que la sociedad creyera en la ciencia ya controlada por ellos, para terminar de llevar a la humanidad a la etapa final de su hipnotización. Se fortalece la manipulación del clima como arma de guerra, lo que lleva a la firma de un acuerdo firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1970. Utilizando esto para someter gobiernos, a través de huracanes, terremotos, inundaciones y sequías de acuerdo a la ubicación geográfica de cada país. Si le suman a esto las presiones del FMI, BID, y BM para imponer las políticas que permitieran endeudar a los países, incentivando a sus gobernantes y militares a robar, para provocar la necesidad económica y así forzarlos a ir hacia donde los regresivos indicaran. Fíjense que estas acciones son fundamentales para poder subir de nivel en sus sociedades de castas. Jehová le pide a Abraham el asesinato de su hijo como un acto de lealtad. Voy a introducir el modelo en República Dominicana como ejemplo para que sirva de referencia de toda América Latina. El dictador Trujillo llega al poder auspiciado por ellos, pero resulta ser muy nacionalista. Entonces le producen en 1930 el huracán San Zenón para someter al gobierno, pero Trujillo resolvió la crisis para solidificar su liderazgo. Posteriormente consigue un golpe de suerte manejado magistralmente por el encuentro de un buque mercante dominicano de un barco alemán lleno de oro en las Antillas Menores,
del cual se transporta todo el oro para Dominicana y luego de difíciles negociaciones, Trujillo entrega el oro a Estados Unidos a cambio de que le cancelen la deuda externa y se cree la Marina de Guerra Dominicana con buques de guerra recibidos de Estados Unidos. De hecho, el primer almirante de la nueva Marina de Guerra recae sobre César de Buen Lavandier, quien encontró el barco lleno de oro. La nueva independencia económica y el nacionalismo de Trujillo no es bien vista por la élite regresiva porque podía convertir a Dominicana en la nueva sede de la mafia de Estados Unidos, por lo que ejecutan un plan para eliminarlo. Destituido Trujillo del poder en el 1961, en Dominicana se genera una tendencia social hacia la democracia que termina con unas elecciones en 1963, pero gana el candidato no títere de ellos, por lo que 7 meses después proceden a dar un golpe de Estado que desestabilizó a la sociedad, ya antes en caos por la salida de Trujillo, lo que posteriormente condujo a la Guerra Civil de 1965. Ante la inminente victoria del pueblo a través de los soldados constitucionalistas, Estados Unidos interviene militarmente a Dominicana disfrazados de Fuerza de Paz de la OEA y luego de meses negocian un acuerdo de paz. Esto conduce a unas elecciones en las cuales, bajo fraude, llevan a su candidato títere a la presidencia. Este nuevo gobierno títere concluye con el asesinato de la mayoría de todos los jóvenes nacionalistas, especialmente a los destacados en la guerra civil. La década de 1970 sirvió para acabar de controlar a la mayoría de los gobiernos nacionalistas y terminar de consolidar el petrodólar. Siguen trabajando en debilitar a la Unión Soviética hasta llegar a 1989 donde desarticulan a la Unión Soviética e inician a crear la zona Schengen que traería un gobierno a Europa impuesto a través de la nueva Unión Europea con su nueva moneda, el euro, aparte del poder de su brazo militar la OTAN. Resumo, creadas todas las instituciones mundiales controladas por ellos, Israel en Medio Oriente para control de la zona de mayor producción de petróleo y creado el petrodólar, dejaba la base para terminar de aniquilar los gobiernos no controlados por la vía del fraude electoral, asesinatos, invasión, etc. Pero la piedra en el zapato seguía siendo Rusia. China inició una estrategia de desarrollo económico que formaría junto a Rusia el bloque para enfrentar posteriormente a los regresivos. Al mismo tiempo se iniciaba un movimiento donde exmilitares de Estados Unidos que heredaron tierras de sus padres fueron despojados por la banca y luego de demandas y juicios nace la ley Nesara. Transcurre el tiempo y en el año 2000 fuerzan al presidente Clinton a firmarla y se acuerda su promulgación para el 11 de septiembre del 2001 a las 11:30 de la mañana. Obvio que los regresivos llevaron a George W. Bush al poder y desarrollaron el ataque de bandera falsa derrumbando con explosivos las Torres Gemelas que albergaban todo lo necesario para la operación de la ley Nesara. Se acusó a Osama Bin Laden, hijo menor de los Bin Laden, socios de negocios de los Bush y agente de la CIA que recibió miles de millones de dólares para enfrentar a la Unión Soviética en Afganistán. De hecho, la demolición fue perpetrada por la Mossad judía, financiada por la misma familia Bin Laden, instalada en el Hotel Waldorf Astoria para la fecha y fueron los únicos que pudieron volar el espacio aéreo, después de cerrado, escoltados por aviones militares. Recordamos que el jefe de seguridad de las Torres Gemelas era un hermano de George W. Bush, así como también el jefe de la seguridad del aeropuerto donde se hizo el uso del primer avión que impactaría el World Trade Center, el preámbulo a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. No es una guerra eminentemente bélica, ellos tenían que esconder sus fines nefastos. Demuelen las Torres Gemelas y promulgan la ley patriótica. Inician la invasión de Afganistán bajo el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, con el objetivo de aumentar la producción de opio para incrementar el presupuesto de dinero sucio para financiar sus planes de crear terrorismo, destituir gobiernos, etc. Invaden a Irak, siendo Saddam Hussein aliado a Estados Unidos, y hasta fue llevado a irrumpir en Kuwait para Estados Unidos tener la justificación de probar sus nuevas armas bélicas y posteriormente invadirlo para disponer de su oro y petróleo, destruyendo totalmente el país para impedir que eviten dichas acciones. Asesinan a Muammar Gaddafi para tomar el control de Libia para robar su petróleo, igual como lo hacen en Siria actualmente. Obviamente todo era una partida de ajedrez entre los regresivos contra la alianza terrestre.
En el 2008 detonan otra crisis económica, esta vez inmobiliaria en Estados Unidos que repercute en todo el mundo para golpear de nuevo a la humanidad y llevarlos a ser sometidos económicamente, esta vez directamente a la clase media. Pero Estados Unidos tenía una deuda pendiente con China por unos bonos de un oro que China les había transferido décadas antes para evitar que Japón se lo robara en su invasión. Estados Unidos no tenía cómo devolver el oro a China. Entramos a la década de 2010 y se agudiza la Tercera Guerra Mundial con movimientos de ambos bandos. Resalto los más interesantes. Instrucción por la Federación Galáctica de la Luz del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014 para evitar el asesinato de 3 chinos que compartían una patente con Jacob Rothschild. La Federación Galáctica de la Luz pactó con Vladimir Putin en 2012 para evitar la Tercera Guerra Mundial nuclear. Se desarrolló una campaña de meditación mundial desde del 2014 para llevar las vías de irreversibilidad e impedir que los regresivos pudieran ejecutar su nuevo orden mundial, hoy Agenda 2030. Inició la activación del Arcángel Rafael al revelar la verdad a través de las redes sociales, para atraer al batallón de los 144.000 valientes guerreros élites de la luz. Se comenzó la desintegración de la élite secuaz regresiva y se expulsaron del planeta a la gran mayoría de las entidades regresivas de cuarta dimensión. Actualmente se están llevando a cabo muchas otras acciones para liberar a la humanidad.